Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido a una lección más de este curso que se llama Verdades Básicas de la Biblia. Y de hecho esta es la última lección, es la lección número 6. Con esto concluimos el curso, hemos estado edificando una lección sobre otra y hemos llegado a este diagrama, a este esquema, en el cual de una manera rápida podemos ver cuál es el plan de Dios para la salvación del hombre, de todo aquel que crea en Jesucristo como su Salvador. Así que hoy te invito a acompañarme y a poder terminar con los últimos detalles, las últimas instrucciones que encontramos en la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración y de esa manera comenzamos. Nuestro Padre, gracias Señor por estar con nosotros, gracias porque has puesto a esta persona que está escuchando el vídeo pues con el corazón atento para escuchar tu instrucción que viene en las Sagradas Escrituras, y ruego, Señor, que tú nos ayudes a determinar lo que tú quieres que hagamos, tu voluntad, lo que tú nos has dejado en tus Sagradas Escrituras. Ayúdanos, Padre, danos ojos para ver, oídos para oír y un corazón dispuesto a entender tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Pues entonces, ya tenemos aquí el esquema, y si no has visto las lecciones anteriores, te invito a que comiences desde la primera lección hasta la quinta, y esta es la sexta lección. De hecho, he abierto mal el esto porque tendría que ser la sexta lección, esta de aquí, sí. Y aquí hacemos así. ¿Vale? Ahí estamos. Entonces ya estamos aquí. Y habíamos hablado en la lección anterior la diferencia entre la relación que tenemos con Dios una vez que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Dios nos dice que tenemos una relación con Él. ¿Cuál es esa relación? Responde. Pues padre e hijo, ¿verdad? Tú y yo somos hijos ahora de Dios Padre, porque Él nos ha adoptado en su familia, nacemos de nuevo, nacemos en la familia de Dios. Y por eso hablamos del nuevo nacimiento, que aparece en Juan 3, y tenemos una relación con Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y ahora también hablamos en la clase anterior de la conducta. La conducta tiene relación con la comunión. La comunión. Sí, el nuevo nacimiento tiene relación con ese nuevo vínculo que tenemos, ¿sí?, entre Dios Padre y nosotros como hijos, pero la conducta tiene relación con la comunión, ¿sí? Cómo nos comportamos va a hacer que la comunión con Dios sea buena o sea mala, ¿verdad? Y hablamos del pecado, la disciplina y la confesión. Terminamos la lección anterior hablando sobre el amor, ¿verdad? Que el amor no nos salva, pero una vez que somos salvos, sí que Dios quiere que hagamos todo en amor. Todo lo que hacemos lo hagamos por amor a Él, lo que hacemos en relación a Dios, y por amor al prójimo, lo que hacemos en relación a los demás. Pues hoy continuamos y vemos que el bautismo es otra de las cosas que Dios pide que sus hijos hagan. Ahora que son creyentes, ahora que somos hijos de Dios, Dios quiere que nos bauticemos, ¿vale? Eso no nos salvaba anteriormente, ¿verdad? Por sí mismo el bautismo no me salva, pero una vez que soy hijo de Dios, Dios sí quiere que sea bautizado. Y vamos a ver eso en Hechos capítulo 2, rápidamente, un pasaje que nos va a hablar de Felipe compartiendo la palabra de Dios a un etíope. Hechos capítulo... no, perdón, este Hechos 2 no es, luego lo veremos más adelante. Ahora veremos Hechos 2:41, que nos dice que todos los que escuchaban la palabra de Dios eran bautizados, ¿vale? 2:41. Dice así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Sí? ¿Ves? Los que escuchan la palabra de Dios y la reciben, la aceptan, son bautizados inmediatamente, eran bautizados inmediatamente, ¿vale? Y luego se añadían, ¿a dónde? Pues se añadían a la iglesia. ¿Por qué? Porque el versículo 47 nos dice,
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces Dios añade a la iglesia a aquellos que escuchan, creen y se bautizan. Entonces es algo que Dios quiere que hagamos. Y luego también encontramos que hay 3 requisitos, ¿no?, para el bautismo, para que un bautismo sea auténtico, así como todo documento que tú puedas necesitar para gestionar cosas oficiales ante el gobierno o ante el ayuntamiento, pues todo tiene que tener su validez oficial, su sello, su firma, su fecha, ha de cumplir ciertos requisitos, ¿no? Pues aquí vemos que el bautismo también, bíblicamente, debe cumplir ciertos requisitos. El primero es que sea creyente la persona. Aquel que se va a bautizar debe ser creyente, ¿sí? No puede, porque es que si no, no sabría qué es lo que está haciendo, ¿no? Fijaos, y vamos a ir a Hechos, capítulo 8. Ve conmigo, por favor, Hechos, capítulo 8, versículo 36. En tu Biblia, Hechos 8, capítulo 8, versículo 36. Y dice, aquí sí es Felipe con el etíope eunuco, dice, entonces Felipe, en el versículo 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fijaos que es la pregunta clave. ¿Qué necesito para ser bautizado? ¿Qué impide? ¿Cuáles son los requisitos para que yo pueda ser bautizado? Y contestación de Felipe. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. El único requisito que nos menciona aquí es creer. Si crees de todo corazón, es decir, sinceramente, bien puedes. Y entonces el eunuco, el etíope eunuco, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Puso su fe, como hemos visto anteriormente, en Jesucristo. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces ahí está cumplido ese requisito de ser creyente. El otro requisito es que ha de hacerse por inmersión. Inmersión, es decir, sumergir. De hecho, la palabra bautizar significa sumergir algo en agua, ¿sí? O en algún líquido. Y entonces de ahí viene la palabra en griego bautizar, sumergir. Y fijaos que este pasaje que estamos leyendo de Felipe y el etíope nos dice la clave. Fijaos, versículo 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó, ¿sí? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Esa expresión, entraron, descendieron ambos al agua, ¿sí? Felipe y el eunuco. Ahora, tú no puedes descender al agua si estás hablando de un chorrito de agua, ¿no? Que vas a bautizar a alguien con una poca agua sobre su cabeza. Aquí nos dice que hay que, en este ejemplo, descendieron al agua, ambos, los dos, Felipe y el eunuco. Y lo dice cuando subieron del agua. De hecho, antes había dicho el etíope, aquí hay agua. Entonces, me imagino que era un río o un lago, algo donde se podía descender y subir del agua. Entonces eso nos hace ver que el bautismo, aparte de la palabra en griego que significa sumergir, también encontramos evidencia de que es entrar en el agua, ¿sí? Y ese es el propósito también, porque recordar que el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ¿verdad? Y queremos decir a los demás, o sea, el creyente que se va a bautizar es como un actor en un escenario,
¿verdad? Y él sale para decir a los demás que él ya ha creído en el Evangelio, en su corazón. Como nosotros no podemos ver su corazón, él lo ejemplifica y con la ayuda de un pastor, pues entonces él entra en el agua y dice, mira, yo creo en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y además yo mismo muero a mí mismo y vivo para vida nueva. Tengo una vida nueva. Entonces, eso es lo que visualmente transmite el bautismo. De otra manera, por medio de un poco de agua, pues no se transmite esa idea y queda un poco carente del significado. Así que, inmersión es el segundo. Y el tercer requisito, autoridad. El que va a bautizar debe tener la autoridad de una iglesia que predica la palabra de Dios, ¿sí? No puede ser cualquiera, ¿verdad? Que diga, oye, venga, yo te voy a bautizar, ¿no? No puede ser cualquiera que esté en la calle, cualquiera que esté en un río o un lago, sino debe ser una iglesia donde se predica la sana doctrina. Y la iglesia a su vez, pues, comisiona al pastor para ejecutar y llevar a cabo el bautismo, ¿vale? Fijaos que en Mateo 28, Jesucristo se está despidiendo de sus discípulos, versículo 18, Mateo 28, 18, ¿vale? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad tengo yo, dice Jesús, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿verdad? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús delegó su autoridad en los discípulos, en los apóstoles. Los apóstoles, ellos fueron bautizando a más personas y señalando y escogiendo los pastores de las iglesias también, los obispos de las iglesias. Lo encontramos en el Nuevo Testamento, en Hechos, y algunos que se quedaron encargados de iglesias como Timoteo y Tito, y vemos que ellos, la autoridad de Jesús les comisionó el deber de bautizar a los creyentes. Los apóstoles fueron pasando ese deber por medio de la predicación pura de la palabra de Dios, y eso ha ido a lo largo de los años pasando para aquellas iglesias que están siguiendo realmente la doctrina de Dios, que puedan bautizar de la manera adecuada y tengan esa autoridad de Jesús para bautizar, ¿vale? Entonces, eso es otro de los requisitos que veamos que la autoridad es muy importante. La autoridad fue desde Jesús, fuimos comisionados para bautizar, y la iglesia que predica la palabra de Dios realmente es la que puede llevar a cabo esto. Luego pasamos al siguiente punto, y quiero avanzar un poquito rápido porque es la iglesia, ¿sí? Si te has dado cuenta, el amor también lo teníamos aquí, ¿verdad? Y el bautismo, pero eso no nos salvaba. La iglesia tampoco me salvaba. No me podía pasar de este desesperante grupo a este grupo. La iglesia no lo puede hacer. Pero una vez que somos salvos, Dios sí quiere que nos añadamos o nos agreguemos a una iglesia, ¿sí? Así que, querido amigo, hermano creyente, ahora, si has confesado tu fe en Cristo Jesús como tu Salvador, Dios quiere que tú busques una buena iglesia, una iglesia que predique la palabra de Dios, ¿vale? Porque ahí es donde Dios nos va a equipar. Y ya hemos hablado de ese versículo que decía que añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, ¿verdad? Dios no ideó la iglesia para que tuviéramos algo que hacer los domingos. No. Dios no necesita la iglesia, como tampoco necesita la Biblia, pero Dios la hizo por ti y por mí, ¿sí?
Si existen es porque nosotros las necesitamos. Así que la iglesia es tan importante para Dios que Jesucristo mismo la fundó y es tan importante como para desear participar en ella, ¿sí? Y formar parte de la iglesia. Fijaos que Dios manda que participemos y lo vemos en Efesios 3:21. Ve conmigo, por favor, Efesios 3:21. A Él sea la gloria, o a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Observa muy bien dónde Dios quiere que demos gloria. Dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. O sea, Dios quiere ser glorificado en su iglesia. Dios quiere ser alabado en su iglesia. Dios quiere que demos frutos de labios que confiesan su nombre en su iglesia. Dios quiere que proclamemos el evangelio, la verdad de Dios en su iglesia. Es verdad que podemos salir y debemos predicar a otras personas, pero también aquí nos queda claro que Dios quiere que le glorifiquemos en la iglesia por siempre, ¿sí? Por siempre. Siempre vamos a necesitar la iglesia para ello. Así que es muy importante la iglesia. Y la iglesia es donde adoramos a Dios, como ha aparecido la palabra adoración. ¿Qué es adorar? Pues cantar. Colosenses 3:16 nos dice que alabemos a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué es adorar? Pues dar al Señor. De lo mucho que nos da, pues damos algo también para que el evangelio siga siendo predicado y más personas escuchen el evangelio, la salvación que hay en Cristo Jesús. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 16:2, por ejemplo. Orar. ¿Qué más hacemos en la iglesia? Oramos. Oramos tanto colectivamente, ¿verdad? En el sentido de que todos escuchamos una oración de alguien que está alabando al Señor, está orando al Señor, o también de manera privada podemos orar en la iglesia. Efesios 6:18. ¿Qué más hacemos en la iglesia para adorar a Dios? Pues predicamos. La predicación es algo que Dios ha escogido para que tú y yo crezcamos en la sabiduría de Dios, ¿sí? Que comprendamos más cuál es su voluntad, cómo quiere que nos movamos en este mundo y qué es lo que quiere que hagamos, cuál es su voluntad para el creyente y para el Hijo de Dios ahora. También, ¿qué hacemos? Pues tomar la Santa Cena, la Cena del Señor, también, que está en 1 Corintios 11, y ahí puedes ver, perdón, el momento en que Pablo nos habla, a partir del versículo 23, nos habla de cómo hacer la Cena del Señor. Aquella noche que Jesús fue entregado, tomó pan y lo partió y dio a sus discípulos. Y también tomó la copa, que representa la sangre de Cristo, y también repartió entre sus discípulos. Y eso también lo hacemos, es una comunión que hacemos y nos ayuda a recordar que Jesucristo instituyó ese momento, esa comunión con sus discípulos, y las seguimos celebrando hasta que Él venga. Así que todas estas cosas las hacemos como adoración en la iglesia. Y por último, servicio. Dios quiere que sirvamos. Y Dios quiere también que lo hagamos en la iglesia y fuera de la iglesia. No solamente voy a servir los domingos, sino que durante mi vida, de lunes a domingo, yo estoy listo para servir al Señor, a mi Padre Celestial, ¿sí? Y fijaos que eso, ser cristiano no solamente es una proposición de domingo, nuestras vidas han de representar y servir a Dios cada día, no importa dónde estemos. ¿Qué es servir? Pues es hacer lo que engrandece la causa de Cristo, ¿sí? Lo que engrandece la causa de Cristo, aquello que va a hacer que Cristo sea conocido más por otras personas. En Mateo 25, y no nos da tiempo para leer todo, pero tú lo puedes leer, hay una
parábola, bueno, es una historia, parábola, que se llama el juicio de las naciones. Y dice que delante de Jesús estarán todas las naciones y que va a separar los cabritos como el pastor separa los cabritos de las ovejas. O sea, va a separar los justos, los justificados por él, de aquellos que son pecadores y han rechazado la salvación que hay en él. Y una cosa muy interesante es que les dice a los justos, porque me habéis dado de beber, porque me habéis recogido en vuestras casas, porque me habéis alimentado, porque me habéis visitado en la cárcel. Y los salvos dicen, ¿pero cuándo hicimos estas cosas? Ah, cuando las hacías a uno de estos pequeños, me las hacías a mí. Entonces, servir es hacer algo por otra persona en el nombre de Cristo. Porque cuando hacemos algo por el prójimo, lo estamos haciendo en realidad para el Señor Jesucristo. Y así es lo que Dios quiere, que sirvamos al Señor. Pues como vuelvo a repetir, veíamos, estas cosas no nos salvan. Están aquí, pero no nos salvan. Pero ahora que somos salvos, Dios sí quiere que las manifestemos y que las hagamos. Y pues por último, para poder manifestar amor, bautizarnos y hacer todas estas cosas, tenemos que tener buena comunión con Dios, ¿verdad? Dejar el pecado, confesarlo, porque si no viene la disciplina de Dios, ¿verdad? Y eso solo lo pueden hacer aquellos que ya son parte de la familia de Dios, aquellos que ya tienen una relación de padre e hijo con Dios, ¿sí? Aquellos que ya son salvos, justificados, perdonados, justos, tienen la vida eterna y van al cielo, ¿sí? ¿Y cómo se hace esto? Pues por medio de creer en Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y ahí comienza el nuevo nacimiento. Solamente por creer en Jesucristo. Y Él nos ha dado todos estos pasajes donde nos dice que Él es el único Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Solamente por medio de Él podemos pasar a este lado. Porque la buena conducta no nos salva, ¿verdad? No nos salvará nunca. Y esa buena conducta siempre nos va a dejar estando perdidos, condenados, no perdonados. Seremos injustos y estaremos muertos en delitos y pecados rumbo a la eternidad en el lago de fuego. Pues así bien termina nuestro estudio y vemos que todo tenía una estructura, todo tenía una lógica y sobre todo, todo como has visto está basado en la misma palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Amigo, hermano, yo espero que tú hayas confiado en Cristo como tu Salvador y espero que el Señor te guíe a una buena iglesia y que puedas encontrar el lugar donde puedas alimentarte realmente de la palabra de Dios. Solamente la sana y pura palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Te ruego por las personas que están escuchando este vídeo y que han visto todos estos estudios, las lecciones, que tú les ayudes, Señor, que puedan encontrar una buena iglesia que te exalta a ti, que te glorifica a ti y que realmente predica la verdad de la palabra de Dios. Guía a cada uno, Señor, y ayúdales y que ellos también te busquen en oración para tomar las decisiones correctas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga. Hasta luego.